todavía a estas horas el PRI como partido no ha hecho una reflexión. Así es. ¿Qué nos pasó? Fíjate que justamente y muy recién, doctor, que terminaron las elecciones con el resultado que tuvimos, inmediatamente, ¿verdad? Ese mismo domingo salí inmediatamente a dar a conocer los resultados, ¿verdad? Y a reconocer que finalmente La tendencia era totalmente contraria. Ya 30 años de experiencia en el partido nos permiten ver, ¿verdad?, lo que tenemos enfrente. Y yo creo que, sobre todo quienes estuvieron solidarios con nosotros, merecen todo el respeto del mundo, y yo no me voy a permitir especular con las esperanzas de nadie. Entonces salimos, lo reconocimos, creo que con toda la madurez y con la entereza, y yo esperaría eso, ¿verdad? Una reflexión profunda, ¿verdad? Para saber exactamente dónde estamos parados como partido, qué es lo que sigue. Y bueno, pues hasta la fecha al menos yo no he sido convocada para ningún ejercicio de esta naturaleza. Y no nos hemos dado cuenta de alguno. ¿A qué hora se supieron ustedes que ya estaban perdidos? Pues 1 a 2 de la tarde. ¿O pues después? no, después y en cuanto cayeron los primeros resultados, me preguntaban, bueno, ¿qué porcentaje? No, esto porcentajes, le digo, porque son muy sintomáticas, ¿verdad? Las casillas que tuvimos. Ajá. En lugares donde tradicionalmente ganamos 2-1, estábamos perdiendo 2-1. Entonces, bueno, pues tú te imaginas que será donde esas son las que ganamos muy bien. Entonces, pues ahí ya iba marcando una tendencia. Nuestras reservas de voto. Esas eran nuestras reservas de voto. Y ahí las perdemos. Y ahí las perdemos. ¿Y qué le falló al PRI? Ya no digo al gobierno de Duarte y el rechazo que recibió por parte de los chihuahuenses, de un buen número de chihuahuenses. Pero ¿qué le pasó al PRI? Que no pudo hacer una lectura adecuada. Creo que es parte de ello. Creo que nos faltó, ¿verdad?, ver más allá, de ver entre líneas lo que la gente nos estaba diciendo, y lo que, bueno, a mí personalmente, mucha gente se te voy a decírmelo en campaña, ¿eh? Sí. Sí, fíjate que yo tuve ejercicios muy interesantes, porque bueno, yo siempre lo dije, ¿verdad?, que más que ir y dar un mensaje, a mí lo que me interesa es mantener un diálogo abierto. Y en ese diálogo y provocándolo, la gente te decía, ¿verdad?, que estaba molesta, que estaba inquieta por muchas circunstancias. Entonces, verdaderamente yo veía con preocupación esa parte. Hicieron un mal cálculo a la hora de hacer la designación de candidato y de candidatos a las dos ciudades importantes, que en el papel estaba bien, ¿no, Lucy? Fíjate que yo creo que el partido trató de hacer un ejercicio de darle un reconocimiento a cada grupo, de dar espacio específico, de proponer una que en el papel estaba bien, ¿verdad? Y que pudiera haber estado bien. Yo creo que habíamos representados de todas las corrientes, de todos los grupos, pero finalmente creo que el problema, más allá de las propias candidaturas, yo creo que efectivamente nos tuvimos que leer a tiempo hasta dónde había permeado el malestar en la gente. Uno hace especulaciones, Lucy, porque pues no tiene uno posibilidades de hacer encuestas y mediciones, como de repente los candidatos de los partidos importantes, competitivos, las dirigencias lo pueden hacer, no solo contratando empresas, sino con sus propios equipos que van haciendo mediciones, ¿no? Pero uno estudiaba, oía las reflexiones de la gente, y de repente empezamos a llegar a la conclusión, yo no sé si sea cierta, de que la gente del PRI salió a votar en contra. ¿Es cierto esto o es una leyenda urbana del 5 de julio? Que no se tejen muchas. Seguramente, mira, si mucho de la gente que de alguna manera no comprometes, porque el voto no se compromete, ¿verdad? Pero que se manifestó de alguna manera o permitió que se le apuntara en alguna lista de promoción, hubiera votado toda a favor del partido del PRI, como tradicionalmente se hace, ¿verdad? Este esquema de trabajar bajo promoción de voto, pues seguramente el resultado hubiera sido otro. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues sí, seguramente alguna gente salió a votar por otro partido. Ahora también es una tendencia. Tenemos varias elecciones donde ese voto duro del partido se ha ido diluyendo, se ha ido disminuyendo. Entonces, es una curva descendente. Así es, ya tenemos varias elecciones, sí. Entonces ya tampoco, hasta dónde verdaderamente está nuestro tope, hasta dónde es realmente ya el voto duro al que podemos aspirar como
mínimo piso, ¿verdad?, para salir de cualquier elección. Lucy, y luego, en estas condiciones, el PRI lleva en Chihuahua desde 1998, llevaba, desde el 98 hasta el 16, como partido gobernante. Estamos hablando de 18 años, 3 sexenios. Y ahora, con la premura con las que se van a celebrar las elecciones el próximo año, no se le ve mejores condiciones al PRI, a menos que, como ocurre en todos los procesos electorales, ¿no?, los errores del contrario lo hundan, y de repente, escuchando a Dowell y a otros, dices, ah, caray, como que algo empieza allá a tronar mal. Y entonces, sin embargo, a eso quiero ir. El PRI como partido, si no logra superar con algún mediano éxito las elecciones del próximo año, estará en condiciones muy malas para el 21, al 2021. Y si se confirmara, ya está muy en veremos, que el PRI no ganara la presidencia de la República, como muchos dicen, entonces yo veo al PRI no solo mal, sino que lo veo con falta de tradición. No los veo en la lucha de los derechos humanos, en las luchas campesinas, en las luchas populares. No los vi, salvo este intento que tú hiciste en contra de las fotomultas. Entonces, como que dices tú, ah, caray, este partido no está. Estamos, mira, y me acuerdo que lo dije perfectamente el día que fui a presentar mi solicitud, ¿verdad?, a la candidatura delante de los órganos electorales internos del partido, que los priistas teníamos que ser, me consideraba, ¿verdad?, ciudadana antes que priista, y que no por el hecho de priista dejaba de serlo, y que por eso también nos teníamos que nuestro partido tenía que enarbolar las causas de los ciudadanos, que no podíamos seguir cada quien por su rumbo. Me parece un despropósito, y justamente eso es lo que creo que estamos viviendo. Cada vez siento que estamos más alejados pues de todas estas causas, y también lo dije en la asamblea de presidentes seccionales. Me hubiera gustado que nosotros, todos los que estamos aquí, hubiéramos estado allá en gobierno reclamando legítimamente los servicios públicos, el agua potable, la mejora del transporte público, la revisión de las fotomultas, por ejemplo, como se hizo. A mí me tocó, cuando yo iniciaba en el servicio público, que esa tarea la hacían los presidentes seccionales. Sí, y de repente tú dices, bueno, ¿qué van a hacer los priistas? Porque de la noche a la mañana pueden estar en la obligación de convertirse en líderes sociales, comunitarios, líderes políticos, pero yo los veo imposibilitados porque traen 18 años de ser partido gobernante. Entonces solamente pues acudimos a las campañas electorales y si nos llaman lista. Sí, fíjate que el partido, y también lo comentábamos, tiene la gran oportunidad de convertirse y asumir el papel que históricamente tienen los partidos opositores, o que deberían de tener, ¿verdad?, de ser contrapeso del poder, pero un contrapeso responsable, no basta nada más con señalar los hierros. Yo creo que ahorita Chihuahua merece mucho más que esa política. Yo creo que merece que lo que tengamos que decir lo digamos de frente, que lo que tenemos que aportar lo vayamos y lo aportemos. Yo te lo digo personalmente, estuve participando en el Foro de Desarrollo Social, ¿sí?, en el área de infancia, porque tengo algo que decir, porque tengo una experiencia en ese tema, y me parece que no sería correcto guardármela de manera mezquina. Entonces, solo porque gobierna otro partido. Así es. Yo creo que hay que ir y aportar. Y eso también te da pie, bueno, pues para poder ser ese referente, ¿verdad? Y poder hacer señalamientos en un momento dado. Y el partido se tiene que seguir involucrando. No basta con señalar. Yo creo que tenemos que proponer, y sí, por supuesto, señalar, pero siempre con la alternativa enseguida. Me quedé pensando en eso, porque pues alguna gente podría decir que tú fuiste a ese evento y ya está apoyando al gobierno de Javier Corral, que también como sociedad creo que también tenemos que empezar a superar eso. ¿Sí? Claro que algunos sí se fueron, se van a ir al otro lado, o se fueron, en fin, pero creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y ya hace unos momentos escuchaba a una analista
es una analista de la radio, muy prestigiada, que fue asesora de Vicente Fox. Ujú. Y ella hablaba de que se realizaron manifestaciones en contra de Trump por alrededor de 4 millones en el mundo y otros 3,5 o 4 millones de personas en Estados Unidos. Ujú. Pero que en México, frente a la embajada norteamericana, solo estuvieron 400 personas. Ujú. Y es entonces cuando uno piensa, bueno, si el país que ha sido más vituperado por Trump es México, ¿dónde está el partido gobernante llamando a las masas a protestar por esa política contraria a los intereses de los mexicanos? Así es. Es cuando tú dices, ah, caray, pero, ojo, Lucy, y a eso quiero ir, no solo el PRI. No. ¿Dónde están los otros partidos? La mayoría están, ahora el día de hoy las notas son si se hizo alianza o no del PAN-PRD en Coahuila, en Nayarit o en el Estado de México, Ujú. pero no hay seguimiento al gasolinazo, por ejemplo. Así es, ese es otro de los temas. Hay mucho que analizar también en ese asunto. Y vaya, yo no estoy cuestionando toda la reforma, estoy cuestionando un hecho que impacta negativamente en la vida de todos, Sí. prácticamente. Los productores, los prestadores de servicios, en la tuya, en la mía, en toda la vida Ajá. cotidiana, ¿verdad? En la operación Del país. del país. Entonces, y que merecería sí unas reacciones más serias, más de nivel, más de altura, creo, más constantes. Ándale, saludos para la licenciada Lucy Chavira. No es necesario que gane una elección para saber la calidad de ser humano que es. Felicidades, es un gran ser humano. Nos surge gente como usted en el partido. Atentamente, Martín Chufe. Un abrazo de Eric Quintana y familia. Una persona a quien estima mucho a pesar de que apoya a los Cowboys. Un abrazo a ella y a su familia. Señor Quintana, se acaba de ganar usted el veto permanente en acerto. ¡Hombre, doctor! Sí, como que critica a los Cowboys y más ahora cuando nos duele todo. ¿Verdad? Todavía estamos... No. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer, Lucy, desde adentro del PRI? Pues, Desde adentro, mira, yo personalmente, como militante, ¿qué le pediría, verdad, en el partido? La apertura, que nos podamos sentar, que nos podamos escuchar todos. Hay muchas voces que tienen mucho que decir adentro del partido. Nosotros hemos estado haciendo ejercicios, hemos estado teniendo reuniones, sí. Y hay gente muy preparada, jóvenes, adultos, que tienen posturas bien interesantes y que vale la pena, yo creo que pudiéramos estarlas compartiendo. Hay gente que quiere hacer cosas, gente que está dispuesta a retomar, ¿verdad? Esas causas sociales, que está dispuesta sí a estar ahí sentada en un bufete jurídico gratuito dando asesorías, que está dispuesto a participar de unas jornadas médicas, que está dispuesto a lo que sea, ¿verdad? Pero a recuperar, con identidad, a recuperar sobre todo la identidad del partido. Hay una cosa que ¿cómo decirlo? Pongamos, por ejemplo, la reforma energética. ¿Cómo compaginar este partido que aprobó esa reforma energética y que cambió los estatutos para que le permitieran aprobar la reforma energética en un sentido totalmente contrario, ya no solo a sus principios, sino en un sentido totalmente contrario a lo que las naciones productoras de petróleo están haciendo en el mundo? En lugar de entregarlos a la iniciativa privada, lo que están haciendo es cada vez acaparando más áreas de la industria petrolera. Uh-huh. Y veamos ahí los países árabes. Y entonces, sobre eso no hay reflexión y ni nadie está llamando a decir, a ver, no nos equivocamos. Verónica Villegas te manda saludos, que como siempre es un gusto escucharnos. Fabiola Armendáriz también, un saludo. Está funcionando las redes, tú. Sergio Cifuentes también.